buenas noches, ¿cómo andamos? Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hoy me siento Josefina Suárez, haciendo el inicio Estamos de este tentados. programa. ¿Cómo anda, Guido? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Cómo anda la audiencia? Nos falta nuestro conductor, que va a llegar en unos minutitos nada más con nuestra invitada del día de hoy. Un programa interesante, si bien. Sí. Bueno, vamos a arrancar. Ahora sí, voy a hacer de Josefina. Me voy a autopresentar mi columna. Vamos a arrancar con la región en acción. ¿Qué tenemos hoy? Estuvo movidita la semana pasada. Porque en Belleville, en la ciudad de Belleville. Estás belvillense, Sí, vos sabés que. Pasa que te cuento. Para recolectar noticias de la región voy siguiendo todos los medios locales y regionales y el que más contenido genera son los de las ciudades. Entonces, vamos con noticias de Belleville seguido. Pero es interesante porque es un programa provincial, el del presupuesto participativo, el programa RAIS que trabaja con los municipios para implementarlo. Y ahora me vas a decir que estoy sintrense también, pero la semana pasada también tuvimos una jornada en Sintra sobre este tema, sí, donde el Consejo Deliberante, muy interesante porque el Consejo Deliberante sesionó para tratar la ordenanza del presupuesto participativo y a la sesión convocaron a distintas instituciones, a los colegios, entonces fue muy interesante porque estaban los chicos ahí, consultaban, vieron en vivo y en directo una sesión de consejo, les explicaban cómo funcionaba el consejo. Me pareció muy interesante como desde chicos incentivar ahí la participación ciudadana y les preguntaban si tenían ideas, proyectos para el pueblo, entonces que iban a escribir, a generar, a presentar como institución lo que tenían ganas de hacer en el pueblo, lo que veían que en el pueblo faltaba. Y en Belleville ya se hizo y salió votado con 427 votos un proyecto que se llama Costanera Oeste, que pone en valor un espacio público al lado del río y cuenta con un presupuesto de 68 millones de pesos. Así que muy interesante, el proyecto muy prometedor. ¿Será la zona del Parque Tau o no? Claro. ¿Sí? Es como en donde termina el parque. Bien. Qué interesante que se esté dando la batalla por la participación ciudadana, ¿no? Con todos estos programas, en un contexto de crisis de representación, de apatía en torno a la participación política, es clave que están resurgiendo. El BM piensa y propone también. Hay varios programas en los municipios que están incentivando en este contexto. Sí, porque me parece que hay que darse esto como renovadas estrategias para generar, incentivar la participación ciudadana, porque por los canales tradicionales me parece que están medios agotados y me parece que son estrategias interesantes para generar participación, digamos, para que la gente se involucre en los procesos. Así 60 millones de pesos para... Sí, 68 millones de pesos. Poner todo, en valor la costanera. Sí, todo fondo municipal. Mirá qué muy interesante. Muy bueno. La segunda de las noticias de esta región en acción, ya me alejo un poco de Belleville. Le vamos a pedir a Sontag que nos tire un poco de primera mano, info de primera mano, la concejala belvillense, cómo se trabajó. Le vamos a preguntar, mañana la veo, así que le vamos a consultar. ¿Cuál es el otro? No, el proceso es bastante democrático, digamos, porque los proyectos primero son evaluados por una comisión que se forma antes de la presentación de los proyectos. Se establecen los criterios para evaluar. Una vez que los proyectos llegan, digamos, la fecha de cierre, esa comisión evalúa si cumple con todos los requisitos para presentarse o no. Y después se sube a una plataforma donde cada ciudadano y ciudadana, poniendo su número de documento, ingresa y puede votar un solo proyecto, digamos. El voto no es secreto porque tenés que demostrar que sos ciudadano de esa localidad, porque tenés que poner el documento y porque tienen que verificar que solo hayas hecho un voto, pero es como bastante transparente el proceso. Muy bueno. Así que está muy bueno. Y la segunda de las noticias tiene que ver con escuelas rurales
porque en Justiniano Pose se está haciendo la segunda edición de un corto que se llama Mi Escuela en Corto. Es un trabajo que vienen realizando desde el año pasado los chicos y docentes de las 4 escuelas rurales que hay en esa localidad, en conjunto con una productora audiovisual, donde durante el año tienen procesos de capacitación con los chicos, trabajos y capacitación, investigan, los forman en actuación, digamos, un proceso muy interesante, y después empiezan a trabajar en el corto, propiamente dicho. Y el año pasado se hizo el primero, entonces los chicos actuaban, y en el transcurso de este año, a la nueva camada, digamos, tuvieron como otra vez ese proceso de formación y están grabando, o creo que ya terminaron de grabar, el segundo corto que se va a estrenar en breve. Pero me parece muy novedosa la iniciativa porque... Y además la trama del corto tiene que ver con rescatar historias del lugar, a qué escuela fueron sus padres, cómo era la vida de sus padres en el pueblo. Así que bueno, como me pareció muy interesante. ¿Programa provincial también de los cortos? Hasta donde sé, es un trabajo articulado entre la productora y las escuelas rurales. Creo que bien. No forma parte. Me perdí parte de la productora. Hay una productora claro. Privada, digamos, que. Claro, Cactus se llama. Creo que no forma parte de ningún programa público, sino que es una articulación entre las instituciones y esta productora. La productora hace las capacitaciones y después los chicos actúan, hacen el corto. Así que es un proceso... Importante visibilizar la ruralidad, ¿no? Sí. También en una creciente urbanización, digamos, de las ciudades, revalorizar el contexto rural. Usted que viene de la ruralidad, está bueno. Me parece que es clave, ¿no? Y además en aquella zona, digamos, las escuelitas rurales siguen siendo importantes porque hay chicos que viven muy lejos del pueblo, o eso, digamos, a los padres les interesa ese tipo de formación, son procesos interesantes, y a su vez articulado con cuestiones, sí, más urbanas, como decir, las cuestiones tecnológicas, esto de la producción audiovisual. A los chicos los veía en los videos como muy motivados, era toda una novedad, la actuación, el teatro, me parece como que engloba un montón de aristas educativas, artísticas, culturales, históricas, identitarias. Me parece como muy interesante la iniciativa. Muy buenas las experiencias que trajiste hoy. Bueno, y la última tiene que ver con la localidad de Alto Alegre, acá bien cerquita, sobre la ruta 2, porque antes de ayer, el 12 de octubre, ya estoy perdida. El 12. Ayer domingo. Antes de ayer domingo, cumplió 112 años. Entonces, bueno, siguiendo la línea que habíamos planteado hace unos programas atrás de contar por qué las localidades se llaman como se llaman, empecé a investigar y resulta que nada, no tiene ningún fundamento histórico el nombre de Alto Alegre, así como de relevancia decir el nombre de... Bueno, no, en este caso no sucedió, pero sí me puse como a leer un poco de su historia y resulta que Alto Alegre en realidad se funda como localidad. Ahí llegó el conductor real y me está haciendo señas que le estoy ocupando su silla. ¿Dormiste? El que se fue a Sevilla... Claro, literal, ¿no? El que se fue a Sevilla robó la silla, hay que cambiar el dicho. El que se fue a Sevilla robó la silla. Hay que cambiar el dicho. Bueno, simplifico la historia, resumo. Alto Alegre fue fundada a partir de 4 colonias que hay alrededor. Colonia Pico Chaco, Colonia La 25, que le dicen, y otras 2. Que, digamos, empiezan, en principio eran colonia de inmigrantes, después empiezan a tener su almacén, después empiezan a tener la escuelita, pero en el momento que pasa el ferrocarril por Alto Alegre, se funda como localidad y empieza como a centralizar todas esas cuestiones que antes tenía como cada colonia independientemente.
y empieza a ser como el nodo que las aglutina. O esas colonias siguen existiendo, pero bueno, son como parajes, queda alguna casita, digamos. Pero el centro de la vida urbana, digamos, es la localidad de Alto Alegre, que en el momento en que deja de pasar el tren, sufre un montón, y la cantidad de habitantes, además de ser chica, viene disminuyendo considerablemente, digamos, que es una realidad que le viene pasando a muchas localidades de la región. Así que bueno, eso ha sido todo. Muy bueno. O sea que era pintaba para Potencia Alto Alegre y Y después el ferrocarril se fue y quedó ahí. para pensar también el desarrollo productivo es clave esos procesos históricos. Sí. Vamos a seguirlo en un próximo programa porque tenemos nuestra invitada del día de hoy. Bueno. Así que nos vamos a ir a un brevísimo corte y a la vuelta tenemos el audio de esa Rosa. Poneme el temazo que elegí hoy, Gonza. Escucha eso. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escriban la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. ¿Cómo les va? ¿Qué pasó? ¿Quién apareció? Me sumo. ¿Cómo andan? ¿Qué hace José Guido? Lo hemos hecho muy bien, te queremos decir. Muy bien, no queremos dudo. 10 no minutos dudo. más y ya se ponía en dudo. duda. Tenía 10 medio- minutos más. Tenía medio miedo, no poder Vamos a ver si entrar. te dejamos hacer una pregunta ahora en la entrevista. Bueno, tenemos a la invitada acá en la mesa, ¿no? Así que la vamos a saludar. ¿Cómo andas, Caro? ¿Cómo les va? Gaby, José, Guido, la verdad contento. Y te digo que ya te pueden reemplazar tranquilamente, Gaby. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Además, la José está llena de fans, ¿no? Claro, sí, no me Cada imagino, uno tiene mirá. su grupo de fans acá. Acá, la que más recibe. Ella viene del interior, entonces ya ahí tiene Ahí una está. más, mirá, Ahí está. a favor. José, ¿con quién estamos hoy hablando? Hoy tenemos a Carolina Basualdo, intendenta de Despeñaderos y candidata que en ese marco viene a comentarnos para estas próximas elecciones. ¿Cómo andas, Caro? Muy bien, acá de recorrida. Te cuento un poquito el programa y la historia del programa. Tiene que ver con nuestra carrera de desarrollo local regional. Y en esa carrera hay dos cosas que son importantes. Uno son los procesos históricos. Entonces te vamos a preguntar algo de tu historia de vida. ¿Sí? Nosotros creemos que en los territorios mirar qué pasa con su historia es muy importante. Y lo otro, que el desarrollo siempre lo miramos en clave de múltiples dimensiones. ¿Sí? Entonces no hablamos solamente de lo productivo, que fue
el comienzo de ese concepto en la teoría, sino que hablamos de cultura, de instituciones, de deporte, de sociedad en su conjunto. Entonces, la pregunta con la que arrancamos, en este caso va a ser, ¿cómo decidiste estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba y qué estudiaste? Bueno, yo viste que arranco diciendo que me emociono rápido, pero me emociono en serio. Yo estudio comunicación social en la Universidad Nacional de Córdoba, en lo que era la escuelita hoy, bueno, ya hay una facultad, muy bien, un edificio. Soy la primera generación de que pudo ir a la universidad. Mi abuela, siempre lo cuento porque para mí me marcó. Mi abuela era una inmigrante española que no pudo hacer la primaria, entonces le inculcó a sus hijas. Mi mamá fue docente, que tenía que estudiar, que era muy importante que estudiara para ser alguien en la vida. Entonces la verdad que cuando yo pude egresar, mi abuela estaba como muy feliz, casi como que le cumplió el sueño de esa inmigrante que luchó tanto, que pudo hacerse su casa gracias al gobierno de Perón, y que creo que te diría que ella fue la que me hizo peronista. En mi casa no militan, pero mi abuela siempre me generó esto de cómo había hecho su casa gracias al gobierno de Perón, de la educación pública, y bueno, así es que estudio comunicación. En mi casa medio que no querían, pretendían que estudiara una carrera más tradicional, no sé, abogacía, medicina, nada de eso ocurrió. Me gustaba más en realidad relaciones internacionales, y ahora a la vuelta de la vida digo, por eso ahora me dediqué a las redes internacionales desde el municipio, pero claramente que no me lo podían pagar. Entonces, bueno, en el abanico, ahí estudié comunicación social en la escuelita, muy contenta con ese paso por la vida universitaria. Claro, y terminada, ¿te gustó comunicación? Me gustó. Yo hice comunicación institucional. Como siempre fui como un poco inquieta, tuve la posibilidad de ir a TCO, y sería la televisión pública para los más jóvenes. Entonces fui ahí unos meses a hacer una pasantía y dije, no, cómo dista esta tecnología que tengo en la facu de esto que hay acá en la realidad de la televisión. Entonces dije, no, voy a ir por la comunicación institucional. Me gustaba la televisión, pero bueno, no me animé. Me parecía que estaba como obsoleto. Si yo veo lo que tienen en nuestra universidad pública y en nuestra facultad, claramente que hubo otra inversión, hubo otro estado presente, y creo que eso permite tener otras herramientas, ¿no? Así que me dediqué a la comunicación institucional. Fue una experiencia muy linda. De hecho, en realidad nuestro trabajo de tesis fue sobre la teoría de Bourdieu sobre la dominación masculina en las mujeres, y trabajamos en un barrio Maldonado, un barrio muy humilde, como la figura del patriarcado, digamos, generaba condicionantes en la vida de las mujeres. ¿Y quién te dirigía ahí? ¿Te acordás qué profe estaban ahí? Ay, no, María José García, me parece que no me acuerdo. No, puede ser María José Bustos, puede ser, no me acuerdo. Bueno, bueno, y ahí terminaste no sé cómo terminé contando de Bourdieu acá y la dominación masculina, pero bueno. Sí, claro, y terminaste tu carrera, ¿y cuál fue tu inicio laboral? ¿Qué empezaste a hacer? Yo ya estudiaba, mientras trabajaba, daba clase en un colegio secundario. En Despeñadero, sí, en un colegio parroquial. Empecé dando catequesis, siempre di catequesis antes, tuve una vida pastoral profunda, sí. Y después empecé a tomar materias de la especialidad, era una especialidad en comunicación. Así que esa fue mi primera experiencia laboral formal. Contando de tu vida pastoral. Me encanta, di catequesis desde muy chiquita, de los 15 años. Después nosotros tenemos un hogar provincial ahí de abuelos, y ahí vamos a hacer mucha tarea social en el hogar de ancianos, que es un lugar que nosotros queremos mucho en Despeñaderos, que hay abuelos de toda la provincia, ¿no? Bueno, así que siempre estuve como muy vinculada, amé profundamente a Francisco. Bueno, así la vida. Hay mucha bibliografía que habla de que las religiones y la cuestión pastoral es cuna de dirigentes políticos, de militancias varias, digamos. ¿Sí? Entonces, mira, yo después de ahí me fui, hice un posgrado en Italia, en ética de economía de empresa, en Bassano del Grappa, en un lugar ahí muy cerquita de Venecia, y ahí tuve una experiencia ahí sí me dediqué a hacer como notas de televisión, creo que era como divertido. Me tocaba hacer una pasantía mientras hacías el posgrado, y a mí me tocó en un canal de televisión, entonces creo que les divertía, ¿viste? Que hablaba medio raro, ¿viste? Habrá dado algo de rating, no sé, no tengo idea, era un canal regional. Empecé a hacer entrevistas, fue en el año 2001, así que entrevisté a Batistuta. Sí, mira, después te voy a mostrar la foto. Yo en ese momento... a Batistuta, a Sensini, no llegué a Zanetti ahí porque no nos había dado, no me llegó el tiempo. Pero la verdad que fue una experiencia linda.
Y que vos sabés que yo le hacía el chiste, yo en ese momento sabía mucho de calcio italiano, Matías, mi pareja, le encantaba el fútbol, así que sabía un montón entonces los italianos, viste que les encanta el fútbol, yo que sabía, era como, bueno, team italiano, fue una experiencia linda, había vietnamitas, peruanos, de Ecuador, fue una linda experiencia de convivencia también de los espacios, ¿no? Compartir con otras culturas. Pero bueno, más allá de eso yo le decía, che, bueno, si yo te traigo la camiseta de la Roma es porque estuve con Batistuta, que le llevé la camiseta, pero bueno, no, solamente le hice la entrevista a Batistuta, la verdad un bombonazo en esa época. En esa época era, wow, ahora bueno, ya está como fuera de moda. Y tampoco claro, grande, no más grande, que me delata la edad lo que estoy contando, pero no está, bueno, ¿qué querés que te diga? Sí, claro, pero volviendo a esto de lo social, vos sabés que hay algo que a mí sí me marcó. Yo después me fui a vivir a trabajar en Buenos Aires, también trabajé en el sector privado, hice marketing y comunicación de empresas de marcas de lujo, y también trabajé en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Y en un viaje que para mí me marcó mucho, para una revista de Córdoba, me dicen mis amigas, andate yo me moví en una zona, digamos, como de confort, en lo que era Buenos Aires, en donde era mi zona de trabajo. Entonces fui al conurbano. Entonces me dice, tomate el tren, era la primera vez que me iba a tomar el tren, porque siempre o iba caminando o en subte, no había ido a la provincia. Tomate el tren, bueno, y llegaste, bajaste al lado, no me acuerdo. De la producción de la revista Las Rosas, me acuerdo. ¿Se acuerdan? Una revista de Córdoba. Bueno, pero no, solo íbamos a acompañar. Entonces me tomo el tren, y en este tren, mientras iba pasando, veía los colchones de pobreza y los pibitos alrededor del tren, y como que me quedó, fue un shock, ¿viste? No sé cómo explicarlo. Pero me dolió esa pobreza. A la noche teníamos un evento en Versace, todavía estaba ahí, en plena Avenida Alvear. Pues es que estuve 20 minutos y le dije a mi jefa, yo ya hice la parte que me tocaba de prensa, ¿me puedo ir? Sentí que esos dos mundos digamos, el poder y la riqueza, y a dos pasos esa extrema pobreza, me marcó profundamente. Me marcó en decir, che, tengo que hacer algo. De hecho, siempre cuento otra cosa, que nosotros tuvimos... ¿Qué año era ese, Caro? 2005, 2004. Nosotros trabajamos para un proyecto de la OEA, los chicos que están acá, Cámara de Siesta lo cuenta siempre, pero que también me marcó profundamente, de la zona de los Huichis y Tarija, era la Comisión Binacional del Río Bermejo. Bueno, me tocaba la parte de comunicación. Pero veíamos como año tras año, en esa zona de Iruya y más arriba en se llevaba la vida y las casas de esas comunidades. Yo decía, pero no sé, todos los años reporto lo mismo, o sea, como esa inequidad que había, esta pobreza extrema también en esa zona, era como que, bueno, a la vuelta de la vida me encuentro con el indio Luce Roja, a que le mandamos un saludo enorme, y empezamos a hablar de su proyecto. La cosa es que metimos un proyecto de la UNESCO entre Despeñadero y la comunidad de Santa Victoria del Indio, que espero hagan fuerza para que nos salga, para trabajar las mujeres de Salta y los tejidos del Chaguar con nuestras mujeres del reciclado. Bueno, muy bien. No sé qué tendrá que ver, pero ella, viste, como que tengo que saldar esa deuda que siento que tengo ahí. Pero bueno, creo que esto tiene que ver con tejer redes, con entender que si alguien puede acompañar el crecimiento de otro, bueno, ahí estamos para acompañarnos, ¿no? Sobre todo en las mujeres, que siempre son las más golpeadas. En un rato vamos a hablar de redes, te quiero hacer algunas preguntas, pero... Yo me fui de tema, mira qué rápido. Volvemos un poquito a la cuestión más histórica. Dale. ¿Cuándo empezás a ejercer algún cargo público? Estás en las empresas privadas trabajando. ¿Cuándo es tu primer paso por la política en términos de gestión, de representación? Mira, en términos de representación fue en el 2007. Previamente, cuando estuvo la primera intendenta mujer, y en esto de que yo trabajaba en el colegio, trabajé un tiempito en un grupo de prevención de adicciones. Bueno, pero fue muy corto, porque después no me coincidían los horarios, donde tuvimos la primera intendenta mujer en Despeñaderos. Y después, en un cargo de elección, fue en el 2007, nosotros habíamos perdido frente al radicalismo las elecciones en Despeñaderos, el gobierno, digamos, y me convoca el que fue intendente hasta su muerte, Juan Carlos Imadamor, que fue un padre en la política para mí, y éramos un grupo de jóvenes, la mayoría profesionales, con mucha voluntad de volver a recuperar, porque no habían hecho nada, y como que se había caído mucho Despeñadero, y bueno, en mi casa no querían saber nada, que te va a meter en la política, ¿para qué? Bueno, decía que mi abuela la tenía ahí, me decía, vos hacé lo que vos creas, hija. Y bueno, ahí estuve. Ese fue nuestro primer paso. Bueno, fui concejal los 4 años. Bueno, siempre se hallaba en el sector privado, porque en Despeñaderos, como en muchos otros lugares, el consejo es ad honorem, sigue siendo ad honorem. Entonces, pero sí le compartíamos como mucho en la gestión con el intendente, nuevas ideas. Y la verdad que Juan Carlos inició un proceso de transformación en lo que es la infraestructura de Despeñaderos, que la verdad que
fue grande. Yo me acuerdo, tenía Santi chiquito, tengo 3 hijos, Santino de 17, hoy es el chiquito. Entonces yo le decía, ¿qué se ven las luces ahí? De Peñarero, decía. Entonces decía, ¿quién las puso? Le decía, Rancho le decíamos al internet, estaban totalmente chipeados mis hijos, porque de no tener luces a iluminar, cosa que voy a decir, che, bueno, no había luces, no había infraestructura. O sea, como que, bueno, hicimos mucho en ese sentido y bueno, orgullosa de ser parte. Después él me propone para ser candidata a legisladora. Yo le dije, vos estás loco, yo ni en pedo, perdón el término. No quiero. 2011. Sí que tiene que ser algo, 2011. Sí, que siempre Altagracia, porque no, que tenés que ser vos, que tiene que ser alguien del interior. Bueno, me dejé convencer y fui candidata suplente. ¿Por el departamento? Por el departamento. También fue una lucha ahí porque siempre eran como más volviendo a la capital y al interior de los departamentos, siempre era como los dos habían sido siempre de Altagracia, o en la mayoría de las veces ambos representantes habían sido de Altagracia y bueno, fue una oportunidad, pero también fue un gran desafío porque había muchos intendentes de muchos años, yo era nueva, imagínate, había sido concejal nomás de Peñadero, una señora, no me olvido más, en un acto de la Sota me agarró a bastonazos. A veces las mujeres somos bravas. Yo estoicamente sobreviví a los bastonazos arriba del coso de la sotana. Bueno, puedo contar muchas anécdotas de ese tipo. Sí, Te las 2011, estoy sorprendiendo. Esto creo que es la 2011. primera vez que cuento los bastonazos de la doña. ¿2011 era eso? 2011. Sí, ¿Y ahí sí. qué ibas? ¿Sayek primero? Sayek primero. Nosotros siempre hablamos de esto en la teoría de desarrollo, hablamos de la lógica centro-periferia, ¿sí? Mira, los te lugares estoy centrales, tirando las los temas de la capitales, agenda. en un departamento, o esto que hablamos recién, el AMBA en la Argentina, las capitales de provincia en la provincia, o las capitales departamentales, esa puja permanente. ¿Y ahí llegaste a asumir? Sí, porque Walter ganamos la elección y renuncia para ser candidato a Altagracia, gana el peronismo después de muchos años en Altagracia, así que me tocó asumir de 4 cero, años. estuve los 4 años. Una linda experiencia, pero también muy desafiante, porque como te digo, había muchos intendentes y jefes comunales grandes de muchos años, viste esto de que tener que demostrar que era joven, en esa época era joven, joven y mujer, como que tenés que demostrar el doble, y me lo hacían saber, hoy lo digo, o sea, yo siempre lo digo cuando hablamos de los temas de violencia, en ese momento, o sea, claramente caratulaba todo como violencia política, ¿no? Me acuerdo que uno, que era muy grande, tipo Shrek, así el tamaño, me dijo, bueno, a ver si servís para algo, ¿no? Cuando yo te llame, y yo le dije, mire, cuando a usted le pase algo, la primera que va a llamar va a ser a mí. Yo no sé dónde saqué energía, porque el señor era tipo prepotente así. Y tuvo unos incendios muy feroces en su comunidad, y la primera que llegó antes que el gobernador y Pasarini fue esta chica, entonces me dijo, tenías razón, ¿vio? Pero bueno, eso es demostrar con trabajo las cosas que muchas veces nos pasa a las mujeres en la política, de que hay que demostrar que podemos trabajar y gestionar, ¿no? Sí, claro. 4 años concejal, 4 años legisladora, ahora dentro de un rato vamos a hablar, 4 años diputada seguramente. Después de ahí, ¿termina 2015 eso? 2015, después tuve un tiempito ahí acompañando en algunos proyectos a Walter Groback en educación, pero ahí casi estaba como en un perfil más bajo, te diría, había vuelto más a tomar el tema privado, hasta, bueno, quedó embarazada Marti, la más chiquita que hoy tiene 8, y me llama Alejandra Vigo para ir a la Secretaría de Equidad. Así que en el 2017, si Marti tenía un año, me voy como secretaria de Equidad al gobierno provincial con Lale Vigo. Y de ahí, de la provincia, ya te va al municipio. Y de ahí, sí. De ahí, en realidad, no, asumí como legisladora un tiempito más, estuve hasta el 2019. La verdad que la Secretaría de Equidad aprendí muchísimo de la Ale, que es una gran referente de pensar las políticas públicas para las mujeres. Recorrí el territorio, la verdad fue una experiencia muy linda en lo personal y de mucho crecimiento. Así que siempre se lo agradezco a la Ale y a Juan, que tenés que saber los números de las salas comunas, cuánta gente tenía, el Excel en la cabeza. Dicen que y a la Schiaretti se Laurita acuerda Yura. los números hasta Y a con la Laurita decimales. Yuri, que después continuó cuando la Ale fue candidata a senadora, así que yo le dije, me hiciste un training de gestión, yo que venía de las comunicaciones, así que la verdad que para mí fue una experiencia enriquecedora. Después tuve que ir de legisladora porque Walter también volvió a ir de candidata suplente, no estaba muy convencida yo, pero bueno, fui. Walter se fue a la Nación y yo volví ahí unos meses nada más, porque cuando fallece el intendente yo decido ir como candidata a intendente y bueno. ¿Y reelegís con qué porcentaje, creo? Y casi el 75%. 75%. Tremendo. Sí, claro, y dos cosas. La primera,
¿Qué te gusta más, gestionar o estar No, gestionar. Claro. se nota, no hay posibilidad Te de digo otra que lo que opción. más creo que ser intendente es lo más lindo que por lo que he atravesado. Se te nota Definitivamente. disfrutar la gestión. ¿Qué es lo que más Qué te bueno gusta de la nota. gestión? Transformar. La posibilidad de poder llevar adelante. Sí, de poder efectivamente. soñar, exactamente. Por ejemplo, nuestro plan de vivienda fue algo que nosotros lo soñamos, nunca pensamos que fuéramos a hacer 55 viviendas en casi 3 años y medio, haber generado 300 puestos de trabajo, todo lo que significó después de la pandemia, ¿no? El crecimiento de la economía regional, porque hicimos compra 100% local, haber instalado a despeñaderos en todos estos temas de agenda internacional que muchos compañeros me dicen, ay, ¿cómo hiciste? ¿Quién te llevó? No me llevó nadie, trabajo, me postulo y hago que Despeñaderos crezca, porque eso también es otro comentario, ¿viste? Ay, ¿por qué viajas tanto? Y porque trabajo por mi comunidad y bueno, entonces nos invitan. Pero bueno, digo, esto de haber posicionado a Despeñadero en el mapa, como nos gusta decir a nosotros, haber podido generar y entender en la comunidad que las políticas se construyen de manera colaborativa, co-creando con las instituciones, haber podido generar la Secretaría de Educación y todos los programas educativos que hicimos con las universidades, creo que eso fue también como un cambio de chip, por llamarlo de alguna manera, más allá de toda la obra que tiene que ver con la obra pública, que también la hicimos, de poder pensar en políticas de salud, y una fuerte inversión que nosotros hacemos con nuestro hospital municipal y políticas de protección de la embarazada y su bebé propias, de poder pensar programas como esto que contaba recién de mujeres resilientes, el programa de anfitriones turísticos que nunca nos terminaban de ver, o a veces nos decían, no, pero después vienen los robos. Bueno, pudimos entender cuál era la lógica, evitar esa inseguridad y poder gestionar y posicionar a Despeñadero como un turismo emergente. Lo que creamos con el Despeñadero Florece, en un lugar que era un ex basural que nosotros estábamos remediando hoy. Hay campos de flores que tienen tulipanes, ahora van a tener girasol y que se convirtió en un lugar de referencia turístico, ¿no? Que te permite cortar la estacionalidad, que permite que las chicas de la cooperativa trabajen, que las gastronómicas pasteleras trabajen, digo, poder crear esas cosas de transformación de cero y voy a decir, bueno, acá no había nada y ahora tenemos terrazas de tulipanes, porque si digo campo después me dicen no, incorrecto. Muy hermoso, por cierto, lo fuimos a visitar el año pasado en la jornada de desarrollo. Además, cada vez que vamos, un poquito más grande. Un poquito Cada vez más que grande. vamos, un poquito más grande. Claro, tengo una pregunta. Transitaste lo privado, transitaste lo público como representación, como legislativo. ¿Qué te quedó de lo privado y qué te quedó de esas representaciones legislativas para llevar adelante tu gestión? Mira, de un creo que municipio? de lo privado me quedó algunas prácticas que tienen que ver con hacer eficientes los recursos, con poder planificar, entender, tener políticas que tengan que ver con los recursos humanos, esta lógica de que es con la que nos manejamos en los municipios. Digo, hoy se habla del equilibrio fiscal, pero nadie puede gastar más lo que tiene en un municipio. Y esta lógica de hacer eficiente, o de las alianzas, creo que el tema de alianzas interinstitucionales, interempresas, de poder co-crear políticas públicas, por otro lado, estrategias de marketing que nos permitan llegar a un público, pero después pensar eso traducido en políticas públicas que transformen la vida de las personas, tiene que ver con eso. Nosotros cuando hicimos la tarea legislativa hicimos un fuerte trabajo de educación, de poder visitar todas las escuelas rurales de la provincia, de mi departamento, poder llevarle obras de infraestructura, bueno, eso que no es tanto de lo legislativo, pero sí de una agenda de territorio que tiene que ver con el desarrollo local, ¿no? Porque ser legisladora significa representar el departamento, digamos, sobre todo legisladora departamental, digamos. Más allá de las gestiones, que además de lo legislativo, siempre el legislador departamental colabora y ayuda en las obras de gestión que son clave para el desarrollo de su localidad, ¿no? Desde las rutas o la infraestructura, obras de agua, obras que tienen que ver con las escuelas, con ampliación de escuelas, con escuelas nuevas. Digo, toda esta agenda es, creo que... Che, vamos a preguntar, Gonza, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Vamos a una pausa o estamos con los tiempos acotados? Porque acá nosotros siempre tenemos un defecto. Nos pasamos siempre de la hora y entregamos mal. ¿Estamos bien? Bueno, entonces vamos a hacer un breve corte y venimos hacia el final, que vamos a hablar sobre esta idea, algo de tu candidatura claramente, pero también sobre la construcción de redes, que para nuestra carrera también es un tema que se ve en varias materias y es importante la lógica para pensar el desarrollo desde la construcción de redes. Vamos a un corte entonces.
solo memoria, es eso que hay que sentir con paciencia infinita, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva y le diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta, he vencido, lo puedes creer, no existe el olvido mi amor, no existe. Delirio, tremendo ficción literaria, secretos que fueron plegaria, espejo maldito que al fin duplicó toda su vida, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, esperan que ella vuelva y le diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta, he vencido, lo puedes creer, no existe el olvido mi amor, no existe. Buenas. Volvemos. Che, vamos a hacer un saludito. No sé si tenés saluditos vos, José, que siempre te escribe, pero una nueva oyente que nos escribe, Liliana. Liliana es una nueva oyente que me había dicho el fin de semana, te voy a empezar a escuchar, le mandamos un saludo. Es mi madre. Yo sigo con mi... Es mi yo madre, digo, ¿no? ¿quién es Liliana? Yo sigo con mi equipo, con mi grupo de fans. Bueno. Está ahí firme. Bancando la parada. ¿Y Guido, la tuya? No sé, yo no recibí, voy a ser sincero. Ah. No voy a Bien, inventar no, personajes. Muy bien, muy Voy bien. a decir la verdad, todavía no he recibido, pero antes del cierre seguramente sí. Bueno, che, volvemos con la Caro. Y te decía recién que uno de los grandes desafíos cuando hablamos de gestión del desarrollo, hablamos de la construcción de redes. ¿Sí? Y en eso vos tenés una larga trayectoria y distintos tipos de redes. Primero contanos algunas redes, cómo se construyeron, después te vamos a hacer unas preguntas y ahí lo vamos a habilitar. Más que Guido. una larga Que vos- trayectoria. Él es el tema redes, así que después le vamos a decir que te Vamos, pregunte chan, filósofo, chan, chan. Guido. Porque las Pero entrevistas contanos. son a cargo de Contanos. Ah, claro. Contanos no, primero, yo- algunas redes. Bueno, nosotros iniciamos trabajando con la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, con la RAMCC. Ahí, la verdad que fue como nuestra primera experiencia de poder aprender de algunas cuestiones que tenían que ver con la acción climática, la planificación, de medir nuestro informe de gases de efecto invernadero, tener un plan de acción local climática. Ahí una vez surgió una postulación para representar en el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía Argentina. Dije, bueno, acá estamos, veía que había mucho de Mendoza y poco de Córdoba, entonces un sábado a la tarde, me postulé a la ciudad y me postulé incluida. Bueno, le mandé. Y al tiempo, no podía creer yo que habían dicho que nosotros habíamos quedado seleccionados y la ciudad de San Justo, porque todo el financiamiento, todo era para mayor de 50.000, de 100.000, entonces, de hecho también mandé muchos mails diciendo, esto es injusto porque la ciudad es pequeña, media piquetera, pero bueno, no me importa. Insistidora. Pero bueno, esa fue como una primera inicio de meterme en estas redes. Después también allí conocí a Nicolás Cuestas de San Justo, que es mi coequiper climático, yo los dos representamos a Argentina. Y
Nicolás me cuenta de Mercociudades y lo importante que era poder sumarnos y la red de ciudades educadoras, así que en ese camino, en estos últimos tiempos, también nos sumamos a Mercociudades y a la red de ciudades educadoras, pero después también surgió la posibilidad en esta experiencia del pacto de armar una primera experiencia de gobernanza climática de América Latina. Entonces, bueno, ahí los dos, por cada uno de los 8 países que lo conforman, teníamos que seleccionar un presidente. Y bueno, yo quedé presidiendo por América Latina. Yo soy la representante en el Board Mundial. Está Guest en Canadá, Despeñaderos en América Latina. Y era la primera vez que una ciudad pequeña y era la primera vez que una mujer representaba en ese Board Mundial, así que me convertí un poco en cada uno tiene como un tema de trabajo. Yo soy como un poco la voz de las mujeres y los programas que tienen que ver con género. Hemos generado para toda la Alianza del Pacto, que implica a todos los continentes, documentos donde trabajamos para que las distintas ciudades del mundo trabajen lineamientos de la acción climática vinculada a las mujeres. La verdad que hicimos como toda una sintonía también con nuestras coequiper de América Latina. Hicimos en la última reunión en Panamá un trabajo colaborativo, hicimos un manual de buenas prácticas, así que la verdad que fue un trabajo interesante de poder visibilizar esto que hablamos, de que desde un lugar pequeño se puede hacer este trabajo, que se puede medir, y hemos sido un poco de llevar esta voz, de poder poner en agenda que los gobiernos locales necesitamos financiamiento y que somos los que hoy recibimos las consecuencias de la acción climática o del cambio climático, somos los que le hacemos frente. Entonces, que el financiamiento ese venga a las ciudades o a los subnacionales, entendiendo que muchas veces en el contexto de la Argentina, donde un gobierno nacional que no cree en el cambio climático, claramente que estamos en desventaja. Bueno, entonces este es un poco el ejercicio que hemos estado haciendo, y tuvimos la posibilidad también de plantearnos en Urban 20, donde nos recibió Lula el documento, y era la primera vez también que un jefe de Estado recibía de mano de los alcaldes este documento que nosotros habíamos trabajado en Río el año pasado. Así que la verdad es que hemos hecho como ese trabajo de militancia de los gobiernos locales y de la importancia de que no importa si tiene 5 millones de habitantes o tiene 9.000 como el nuestro, que es importante el accionar de todos, ¿no? Y estamos hablando de una red de cuántos gobiernos locales. Son ¿Es solo 1.500 gobiernos locales? son solamente 1.000 gobiernos locales, son 1.500 en todo el mundo, 750 en América Latina. Un número Importante. ¿En el mundo hay gobiernos locales como en Argentina? Son muchos menos. Son muchos menos. Sí. Hay una distinta. Hay una distribución menos, y después, digamos, Además, nosotros estamos... en como Argentina, las en Córdoba también es muy Exactamente. especial. Digamos, como que las alianzas climáticas están como en 2 líneas. C40, que son las grandes capitales, y allí, por ejemplo, está Buenos Aires, París, Londres, y trabajan aliados con GICOM, que es nuestra alianza, de manera coordinada. Entonces hay financiamientos cooperativos, temas de formación y profesionales que de líneas de trabajo común. Ahora en Río, previo a la COP30, hay un gran encuentro de C40, Bloomberg y GICOM, que es como llevar la voz previo a la COP de los gobiernos locales en una agenda en la que va a estar Lula, va a estar Bloomberg. Bloomberg, para los que nos conocen, fue alcalde de Nueva York, representa hoy, es embajador de la Acción Climática de Naciones Unidas y tiene una fundación que se llama Bloomberg Philanthropy, que promueve distintos temas. Uno es la acción climática, otro es el tema de la alfabetización, bueno, de acuerdo a tiene distintas líneas de trabajo. ¿Y su política como alcalde se caracterizó por esa...? Se caracterizó por trabajar los temas de tecnología y de cambio climático. Entonces después la verdad que es como el tío rico que todos queremos, Don Bloomberg, pero bueno, tuvimos la posibilidad de estar con él en Londres en un encuentro más cercano, en un encuentro más chico que organizó C40 ahora hace un par de meses, y de América Latina estábamos el alcalde de Bogotá y yo. Después está el alcalde de Londres, de París, ¿quién más? Montreal, 3 mujeres teníamos ahí. Y si te pregunto, ¿qué crees que es importante para que se construya ese tipo de redes? Participar, animarse y ir tomando todas las instancias, ¿no? Porque nosotros hicimos muchos procesos de formación, de hacer el trabajito, porque no es como me sumo a una red y no trabajo, sino que tenés que demostrar con políticas públicas, con medición, todo lo que vos estás diciendo que haces en tu ciudad. Pero creo que tiene un alto potencial de trabajo. De hecho, nosotros coordinamos con la ministra Tori Flores esta posibilidad de que se hiciera
evento, esta cumbre climática que se hizo en julio, bueno, nació un poco del SICOM, de la ministra que nos escuchó de poder generar esto. Nosotros hicimos como más foco en los gobiernos locales, claramente, y de hecho Despeñaderos tuvo una agenda territorial independientemente de la agenda climática, pero bueno, creo que es también esto poder coordinar y que fuera en Argentina, en un contexto nacional adverso a la acción climática, que hubiera 7 gobernadores. La verdad es que hay un acompañamiento en estos temas de los organismos internacionales, porque también sucedió con Trump y Bolsonaro, donde los gobiernos locales se aliaron en una liga donde trabajaban esto y consiguieron financiamiento a través de la unión, digamos. La unión hace la fuerza, como dice el dicho. Muy interesante. Te dijo que pregunte si querés. Está ansioso. No, consultarte. Está clarísimo los récords que debes tener anotados, calculo, porque si fuese un récord Guinness tendrías muchísimo para anotar. Consultarte por ahí desde el lado de las difíciles, digamos. ¿Cuáles son las dificultades que encontrás en el territorio para la construcción de redes? ¿O lo ves muy, muy fértil, digamos, el terreno en términos de construir vínculos? Recién hablábamos fuera del aire que es clave el sentarse, el debatir, el traccionar reuniones, articulaciones. No, creo que es más que dificultades, me parece que hay como un terreno fértil para promover todo este tipo de alianzas que de verdad a nosotros nos permitieron avanzar, crecer, que nuestros equipos técnicos pudieran salir, conocer otras realidades y que además todo esto venga financiado, es decir, que le salga 0 pesos al municipio. Creo que permitió duplicar. De hecho, la última fue Carlita, una egresada de ustedes, que está en nuestro equipo, que tuvo la posibilidad de ir a Bogotá en un programa de políticas de cuidado y está presentando ahora con Uruguay, con Montevideo y Rosario, un proyecto de cooperación sur-sur. Digo, creo que se abre, o sea, fuimos por un tema y ahí terminaron armando otro proyecto que estamos por presentar para financiar. Es como que te abre un abanico de posibilidades y creo que a veces no se conocen, entonces falta información. Y sí hay algunos limitantes a veces que nos enojan en los lugares más chicos, que tiene que ver con, no sé, Bloomberg tiene un financiamiento de $2 millones, pero bueno, tenés que tener más de 1 millón de habitantes. Pero bueno, intentamos ahí vía el ente metropolitano, pero bueno, vamos a ver si para el año próximo nos dejan, pero creo que hay una amplia posibilidad de trabajo y que muchas veces por desconocimiento, a veces por falta de tiempo, y a veces también es la voluntad, ¿viste? Me dicen, ¿por qué? Y bueno, si me tengo que levantar a las 3 de la mañana para conectarme a un Meet, para hablar de lo que tenga que hablar y me lo piden y lo hago, ¿me entendés? Pero bueno, es también parte del compromiso que asume cada uno con estos temas. Está claro ahí, Caro, tu capacidad de gestión y tu compromiso. ¿Y cómo ves en el territorio, en Despeñaderos o en el departamento, las participaciones de otros actores, de públicos y de privados? ¿Hay que motorizarlos? ¿Hay que empujarlos? ¿Tienen ganas de participar? ¿Cómo estás viendo la realidad creo actual? que hay ganas de participar, que de hecho en todas estas iniciativas, que muchas las hemos hecho con ustedes, de hecho el de anfitriones turísticos nos sorprendió la participación, porque había como un temor a esto de la cuestión del turismo en Despeñaderos, que hay nosotros desde la Secretaría de Educación hemos generado como una fuerte vinculación con las instituciones educativas, con poder generar con los docentes también espacios de formación. Entonces como que tenemos esta lógica, y la verdad que de hecho también el tema del financiamiento que nosotros logramos en 2 instancias de este programa de Bloomberg con el Fondo de Acción Climática permitió que primero tímidamente empezaran los jóvenes a participar, que hubiéramos podido hacer con los clubes. Con uno hicimos todo lo que es el mobiliario urbano y con el otro la tapita. Con las tapitas se hizo una cancha de básquet, la primera reciclada de la Argentina. Otro grupo hizo todo un avistaje de aves y un espacio hermoso que quedó donde era un basural en Despeñaderos, y este año los chicos los vemos súper motivados. De hecho hay proyectos muy buenos en las escuelas que nos permitió haber estado en esta red, y que el financiamiento nos ayuda a que los chicos vean que las cosas se hacen y contar con los fondos, como que te dicen los profes, no puedo creer que tengo esto para poder llevarlo adelante. Creo que ahí hizo también que los jóvenes participaran, ¿no? El tema de la acción ambiental ha sido un tema que en nuestra comunidad especialmente tuvo mucha participación de los niños, de los jóvenes. Hay como toda esta participación ciudadana. De hecho, los chicos ahí queremos armar como un gabinete de niños, porque todo el tiempo me tiran ideas, o vas a la feria, no, quiero que haga esta plaza, Caro, quiero que haga esto, Caro, quiero que haga... Digo, hay esta voluntad en los niños también de participar y que se apropien del espacio público, de pensar el espacio público con ellos. Creo que son nuevas dinámicas a las que hay que ir ayornando los gobiernos locales, ¿no?
Que no es que piense una pala, hay que pensarla del urbanismo. Aprendí mucho con la Facultad de Arquitectura de esto, de pensar el espacio como un espacio público, de qué manera co-creamos con los niños. De hecho, nosotros hicimos un programa con Minecraft que tenían que pensar cómo se imaginaban algunos espacios públicos de despeñaderos, bueno, de qué manera poder participar y hacerlos activos reales en esa creación del espacio, ¿no? Me parece que otra cosa que hay que poner en valor, ahora que estamos trabajando el tema de movilidad sustentable, quien es la contraparte nuestra y trabaja con Caro es Clarita. Y el otro día cuando fui a aprender, ella cuando estaba en el secundario había ganado, la que más había ido en bicicleta. Entonces la posibilidad de darle continuidad, no solamente del rol de estudiante, a poder insertarla en la gestión pública, por ejemplo. Es un desafío. Clarita coordina el Fondo Bloomberg, tiene 19 años. Es joven, en serio, lo nuestro es real. Bueno, y vamos un poco a tus desafíos. Ahora sos candidata a diputada nacional. ¿Te lo imaginabas ser candidata a diputada nacional? No, ni por casualidad. No me lo imaginaba, pero bueno, la verdad que es un honor y una responsabilidad enorme poder representar a los cordobeses, poder acompañar a Juan Schiaretti, este hombre que fue 3 veces gobernador, que transformó nuestra provincia, que tanto hizo por Córdoba en un momento y en un contexto especial de la Argentina, donde creo que esta vez no vamos solos, y esto que hablamos de la gestión del territorio, de todo lo que se hace, ¿no? Poder representar y llevar esta discusión que es seria, que es profunda, que tiene que ver con nuestras comunidades, con otras 6 provincias que vienen de espacios políticos distintos, pero que tenemos esta misma mirada, que es la de la producción, la del empleo, la de la defensa de la educación, y la de entender que la gestión es con cada una de nuestras comunidades, con cada una de nuestras familias, con cada uno de nuestros jóvenes, con la defensa de la universidad pública, con la defensa del sistema de salud. Entonces la verdad es que nos desafía este federalismo. Te digo que esto es lo que me entusiasma, esta defensa federal que queremos llevar al Congreso de la Nación. Hasta del nombre mismo, el Provincias Unidas es un nombre federal, digamos. 100% federal. Totalmente. Bueno, me parece que ahí está hay un desafío, o por lo menos a nosotros nos gustaría, de que cuando se habla de economía en la Argentina se habla de macroeconomía, y me parece que el gran desafío es hablar de producción y trabajo, y ahí hay que tratar de correr un poquito la agenda de que no solamente es superávit fiscal, sino es producción y es trabajo en toda la Argentina. ¿Ahí crees que vas a seguir teniendo más fuerza para incorporar a otras provincias que son también clave? Sí, te digo, creo que nuestro espacio va a dar este primer puntapié, este primer paso, por llamarlo de alguna manera, este 26 de octubre, pero estamos convencidos que se van a sumar otros gobernadores que ya hoy van por fuerzas propias, provinciales, pero que entendemos que la Argentina está cansada de estos dos lados de la grieta que permanentemente nos llevan a un discurso del odio, de un discurso de esta dicotomía permanente, y que Argentina tiene todo un enorme potencial por crecer, tiene provincias que trabajan diariamente, que vos ves este espíritu emprendedor en cada uno de los lugares que hemos visitado, con un esfuerzo enorme por seguir trabajando, que vinculan articuladamente ya esto que a mí me gusta decirle ADN cordobés, que tiene que ver con trabajar el sector público, privado, las universidades, como parte de nuestra lógica, y que eso no se da en otras partes de la Argentina. Poder llevar esta discusión, que es una discusión profunda, que es del modelo productivo, que el equilibrio fiscal ya está, pero ahora hay que pensar el modelo productivo en el cual tengamos que generar toda esta agenda en la que tenga que ver con la quita de impuestos para que esto se transforme en producción para nuestras comunidades, de entender que la infraestructura es clave para nuestros pueblos, que no nos da lo mismo si pasa una ruta o no, porque tiene que ver con la producción, con el empleo, tiene que ver con las vidas que atraviesan cada una de las comunidades que transitan esa ruta, ¿no? Entonces, con esta mirada que es de bien del interior y de la agenda productiva, pero también de la educación, creo que es nuestro aporte, es también una oportunidad histórica para poner en discusión esta agenda, y si no seguimos en esta misma lógica y lo que hablamos de llenar las capitales, digamos, por llamarlo de alguna manera, porque la gente termina movilizándose a las capitales y sigue siendo un país con una mirada ambacéntrica, que queremos correr un poco de la agenda y que pueda ser realmente federal, porque hoy el transporte, la luz, el agua, todo sigue siendo subsidiado en el AMBA y en la ciudad capital, y el resto de las provincias pagamos la luz, el agua, el transporte más caro. Entonces tenemos ciudadanos de primera que siguen viviendo en Buenos Aires y el AMBA, y ciudadanos de segunda en el resto del territorio argentino. Por eso creo que esto de Provincias Unidas, que son 6 gobernadores, más de 1000 intendentes, tiene una fuerza
poderosa de entender que la lógica es del interior y que esta es una oportunidad histórica para la Argentina. Por eso les pedimos que este 26 de octubre vayan a votar, que voten por el federalismo, que voten por este espacio que ha transformado Córdoba, pero que entiende que puede aportar esta mirada y que entendemos que podemos generar las transformaciones que la Argentina necesita. Bueno, claro, estamos. A ver, me parece súper importante. A ver, la idea de nosotros, el sistema universitario argentino es súper federal. Me parece que hay que pensar un sistema productivo argentino federal y que discutamos eso. José es de Morrison, estudió acá, vive en Morrison, nunca se fue de Morrison. Me parece que eso le da la posibilidad de que una universidad esté cerca, digamos, y no tenga que trasladarse. ¿Sí? Porque el sistema universitario también muchos años fue no te digo el culpable, pero sí fue una de las causas de las migraciones internas en la Argentina y las migraciones que tienen que ver con capacidades. Y cuando vivía acá, vivía en las residencias universitarias. Muy bien. Así que, bueno, me parece que hay un gran desafío de ser federales en lo productivo, en lo educativo. ¿Te gustó, Caro? Me encantó, así que la verdad, hermoso el espacio. Te agradecemos. Vamos buscando el final porque estamos justo pasadito, pero tenemos el desarrollando. ¿A quién tenemos? No sabemos. No podemos. Bueno, entonces nos despedimos. Volvemos y nos vamos a despedir a la vuelta. Bueno, vamos a un corte, volvemos y nos despedimos. Vamos al desarrollando. No contradigamos al directo. Por favor. Les pido, por favor. Soy Sarina Giovannini, de la ciudad de Villa María, egresada de la licenciatura en Desarrollo Local Regional, iniciados mis estudios en el año 2014, en la modalidad presencial de la carrera. Años después se habilitó también la modalidad de distancia, y egresada en el año 2020, en plena pandemia, mediada por la tecnología y por la pantalla, a la presentación de mi trabajo final de grado. Y en ese sentido creo que un poco influenciada a la elección de la carrera, porque mi hermano mayor también la estudió, y también por una curiosidad que está intrínseca en su plan de estudios, que tiene que ver con la variedad de alternativas y la interdisciplina que tiene en sí la carrera, que habilita y permite hacer un montón de cosas, proyectos, diagnósticos, llevar a cabo ideas, planes, que todo eso creo que lo puedo materializar hoy en día en mi entorno laboral. Con mucha vinculación con la universidad. Siento que soy una de las personas que ha pasado por muchos de los claustros, como estudiante, como graduada y actualmente como no docente de la Secretaría Académica de Rectorado, en donde también encuentro una vinculación con mi trabajo, ya que desarrollo actividades que están vinculadas con la relación entre la universidad y el territorio, principalmente con las actividades de difusión de nuestra universidad. Entonces, tanto en la provincia de Córdoba, en localidades de la provincia de Córdoba, como en Santa Fe, por ejemplo, se llevan a cabo actividades de difusión de la propuesta académica de la universidad, y a todo eso le encuentro una vinculación muy importante de esta cuestión del territorio, que tanto analizamos y vemos en la carrera. Y al mismo tiempo, creo que también es importante mencionar algunas formaciones que habilita la universidad y que están relacionadas con el entorno laboral, como por ejemplo la realización de un curso de formación en campus virtual, que es lo que hace que hoy en día también me desempeñe como tutora de la licenciatura en Desarrollo Local Regional, acompañando a los estudiantes de la modalidad de distancia. Creo que es una carrera que tiene mucho atractivo, que es importante conocer y que es importante también saber la diversidad de oportunidades que tiene hacia su interior. Y bueno, un poco movilizada también por toda esta cuestión más territorial, de haber estado tan cerca de la universidad, es lo que también me llevó a analizar, por ejemplo, en mi trabajo final de grado, la creación de la universidad en su entorno más local, más geográfico y un poco también histórico. Y también posibilidades que me ha habilitado la universidad cuando era estudiante, que tienen que ver, por ejemplo, con el estudio de la carrera, que es prácticamente única a nivel de grado en el país, pero tuve la posibilidad también de estudiarla en el extranjero mediante un intercambio. Invitar a quienes tengan la posibilidad de chusmear y conocer un poco más de esta propuesta. Es muy interesante y creo que el futuro laboral que cada uno de los estudiantes egresados de la carrera puede luego encarar está vinculado justamente a esta cuestión y esta particularidad de ser un poco inquietos. Sí, claro. Bueno, Celina Joan. Le mandamos un abrazo enorme a la Celi. Abrazo, Celi.
que además nos escucha. Además nos Nos escucha. No sé escucha, si todos sí, los sí, martes, sí. pero sí es un oyente fiel de la Agenda del Desarrollo. Bueno, lindísima la entrevista. Me perdí la primera parte de ustedes, pero seguramente estuvo muy, muy superior. Muy superior. Sí, No se ha notado tu Peirete tirando ausencia. magia. Eso. Nos despedimos hasta el próximo martes a las 20 horas, como siempre en Agenda del Desarrollo. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego.